aparatos electrodomésticos, cuando ya son muy viejos o cuando no se les ha dado mantenimiento, pues muchas ocasiones llegan a demandar más energía eléctrica. ¿Por qué? Por el mismo uso, por el mismo tiempo que ya tienen, y como no se les da mantenimiento, bueno, los motores llegan a demandar más corriente. Y por lo mismo, al demandar más corriente, pues más consumo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy general, porque estaba yo viendo con sus demás compañeros, pero tengo mis dudas acerca de cómo es que especifican los kilowatts que consume un refrigerador. No sé si ustedes tengan a la mano o en su refrigerador o en la lavadora o en la televisión. Por favor, ¿me pueden decir cuántos kilowatts dice que consumen para iniciar el ejercicio? El que tenga más cercano un refrigerador, una lavadora o una televisión, atrás generalmente la televisión tiene una etiqueta donde dice cuántos watts consume. Nada más dice 120 watts o 200 watts, que es lo máximo que puede consumir para que valga la pena. Y el refrigerador sí tiene en el orden de kilowatts. ¿Me pueden dar una lectura de esas? A mí me dice 90 watts. ¿Pero qué es? Televisión. Una televisión. Bueno, entonces, eso es lo que hay que checar siempre, el consumo total, porque eso es por hora. Recuerden que los medidores hacen una medición, bueno, se supone que es por hora. No sé qué tan real. Ahí nos dicen que va a consumir 90 watts al momento que tú le enciendas, pero no dice por cada intervalo de tiempo, aunque se supone que si el medidor te da una lectura de kilowatt hora, entonces ese consumo de 90 watts debería de ser durante una hora, y por cada hora que tú tengas encendido el equipo, pues debería de consumir 90 watts, pero no necesariamente. Entonces, puede ser que desde el momento que la enciendas te consuma 90 watts hasta que la apagues. Entonces, si vamos haciendo esa relación, pues vamos a tener un consumo a veces muy alto. ¿Mande? Okay, thank you. What's the good phone number for you? 704-488-8820. Quiere decir que está en otra clase y se le olvidó apagar el micrófono. Yes. ¿Alguien conoce a esa persona It's para que le digan que apague el micrófono? 704-488-8820. Porque está en otra clase. O no sé cómo la puedo silenciar yo. Creo que ya se dio cuenta, ¿verdad? The email is Latin, Latin. Ya. Sí es ella, porque ya se quedó. Digo que es mujer porque se oye voz de mujer. Otra vez lo que les comentaba, si no quieren entrar a clase, en serio, no hay ningún problema, pero no me hagan eso. O sea, ¿cuál es la situación de encender una cámara para no poner atención? Pero bueno. Entonces, en lo que estábamos, 90 watts. Por favor, escriban. Una televisión tiene un consumo de 90 watts. Una televisión tiene un consumo de 90 watts. Si se alimenta con una tensión de 120 volts, punto y seguido. Si se alimenta con una tensión de 120 volts, punto y seguido, ¿cuál es la corriente que consume ¿Cuál es la corriente que consume? Y la energía utilizada si está encendida
90 minutos. Y la energía utilizada, si está encendida, 90 minutos. Entonces, eso sería todo, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que empezar a retomar? Aquí es como tener o apartar los datos. Potencia es básicamente como ejercicios de física en la cual nos dan datos y vamos a trabajar con fórmulas. Lo primero es manejar que tenemos una potencia de 90 watts. ¿Sí? Eso nos dicen que consume. Eso es lo que va a consumir. No nos dicen si por hora, por día son 90 watts. Nos dicen además que tenemos una tensión o un voltaje de 120 volts de alimentación. ¿Por qué? Porque es el voltaje comercial en su casa. Entre comillas, se supone que debería de ser 110, pero puede llegar desde 110 hasta 127. Vamos a estandarizarlo a 120, que es lo que nos debería de proporcionar CFE, pero recuerden mucho que depende de la carga y del transformador que utilicen. Pues puede subir, puede bajar, pero mientras esté entre 110 y 127 volts, no tiene problemas en los equipos electrodomésticos. Y además nos dicen el tiempo, nos dicen que hay un tiempo de 90 minutos en los cuales va a estar encendida esa televisión. Bueno, entonces empezamos por calcular la energía eléctrica, o perdón, la intensidad o la corriente eléctrica. Entonces, para la corriente o intensidad, ¿qué datos son los que nos dan que podemos emplear? ¿Cuáles son los datos que podemos utilizar para calcular la corriente en función de las ecuaciones que ya les hice el comentario, hicieran su formulario de una vez para no tener problemas? Potencia y voltaje. Potencia y voltaje. ¿Qué ecuación nos relaciona potencia, voltaje y corriente? Potencia es igual a voltaje por corriente. Así es, ya tenemos una ecuación en donde nos dice que la potencia en cualquier instante de tiempo va a ser igual a el voltaje por la corriente. Si conocemos la potencia, conocemos el voltaje, entonces lo único que hay que hacer es despejar la corriente y tenemos que es igual a la potencia entre el voltaje o la tensión. ¿Por qué hablo de voltaje o tensión? Porque es como generalmente van a escuchar en algunos videos o en algunos libros. Va a haber quien se refiera como voltaje y va a haber quien se refiera como tensión. Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, la potencia nos dice que tiene 90 watts. Entonces, son 90 watts y nos dice que el voltaje son 120 volts. Si lo dividimos, ¿cuánto da eso? Por favor, 5 decimales. 0.75. 0.75 y los demás son ceros, ya no tiene más decimales. Entonces, en realidad tenemos menos de 1 ampere de corriente. Para poder tener esa potencia, esa es la corriente que estamos consumiendo con los 120 volts. ¿Por qué los 120 volts se quedan fijos? ¿Por qué la alimentación del aparato? Y ya les comenté que lo que se tiene es en este caso la televisión tiene un transformador que no son más que bobinas, que del 120 volts lo baja al voltaje necesario para tener una corriente de 0.75 amperes y lograr una potencia de 90 watts. O deja los 120 volts multiplicados por 0.75, me va a dar los 90 watts. Es decir, tenemos una corriente pequeña para tener una potencia pequeña, que ese es a lo que tendió la nueva tecnología, el utilizar corrientes pequeñas hasta donde fuera posible para hacer funcionar motores, hacer funcionar televisiones, hacer funcionar lo que sea necesario para que el equipo que vamos a utilizar se consuma la menor cantidad de potencia o de energía eléctrica, en este caso, para no tener que pagar demasiado. Y recuerden que aún así a veces eso es muy exagerado y tenemos costos muy altos en cuanto al consumo de energía eléctrica. Bueno, ya tenemos la corriente. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer siempre
es ver qué datos me están dando y ver las ecuaciones que yo puedo usar, hablando de cuando tenemos equipos en los cuales nos manejan la potencia media. Recuerden que si nos dan las unidades en watts, aunque no nos los indiquen, nos están diciendo que esa potencia es la potencia media, la potencia real activa o promedio. Y vamos a tener que trabajar con ella, con las respectivas ecuaciones que nos permitan resolver. Básicamente, ya se los dije, que se considera que la potencia media es cuando el circuito es puramente resistivo, aunque de manera real tenemos impedancias, ya que todos los aparatos electrodomésticos utilizan de una u otra forma bobinas, ya sea en el transformador, ya sea en el motor, para funcionar, y entonces se genera una impedancia de trabajo inductiva y la corregimos con una impedancia capacitiva. Bueno, entonces, para la energía consumida, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ecuación que se las escribí yo en la primera clase de potencia, que me dice que la potencia es igual a la energía por unidad de tiempo, es decir, la energía que yo consumo por unidad de tiempo. Pero si ya conocemos la potencia, ya conocemos el tiempo, entonces ahora lo que nos interesa es la energía, que va a ser igual a la potencia por el tiempo. ¿Cuál es el detalle? Cada vez que se quiera hacer eso, hay que recordar algo, que los medidores de CFE únicamente miden kilowatt hora. Por lo tanto, si yo tengo watts, los voy a tener que transformar a kilowatts, y si yo tengo minutos, los voy a tener que transformar a horas. ¿Qué significa o qué implica esto? Bueno, pues empezamos con la potencia. Ya sabemos, entonces, nuestra potencia, que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. ¿Qué nos están dando de dato? 90 watts. ¿A cuántos kilowatts? Significa que la potencia que tenemos, ¿cuántos kilowatts es? Hagan esa regla de 3, por favor, y díganme cuál es el valor de en kilowatts de los 90. 0.09 watts. Basta. Igual a 0.009, pero ya son kilowatts. Ya no son watts, ya son kilowatts. ¿Sí da ese resultado? No, profe, cero con un solo cero. Un solo cero, 0.09. perdón. Bueno, vamos a usar 3 decimales en este caso, y sería 0.090. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que da? Bueno, necesitamos el tiempo, y ya se los mencioné que como el tiempo tiene que ser por horas, pues decimos una hora utiliza o tiene 60 minutos. Bueno, pues entonces 90 minutos, ¿cuántas horas son? Quiere decir que nuestro tiempo en horas, ¿cuánto es, por favor? 1.5. 1.5 ya son horas. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues calcular el tiempo que va a consumir esa televisión en 1 hora y media o en 90 minutos. Y así lo podemos hacer a lo mejor hasta por 24 horas. ¿Qué significa? Bueno, pues que en este caso, por lo tanto, ya sería el resultado. Nuestra energía consumida por la televisión durante 90 minutos va a ser igual a la potencia en kilowatt, que es 0.090. Ya sabemos que son kilowatt. ¿Por qué omito las unidades? Porque luego hacer tanto relajo nos da mucho problema en cuanto a, y si se elimina por esto y el otro, ya sabemos que la corriente siempre es amperes. En este caso, la energía siempre es en kilowatt hora. Aquí va a ser kilowatt por hora, que es 1.5. ¿Cuánto da eso, por favor? 0.135. 0.135, pero ya son kilowatt hora. ¿Podrían decir que es muy poquito? Pues sí, es muy poquito si fuera lo único que está conectado. Pero si tenemos más equipos o aparatos conectados, uno que es el más importante es el refrigerador. No sé si alguien pudo ver la lectura del refrigerador en las fabulosas etiquetas que le pegan de consumo máximo y mínimo y que mayor eficiencia y todo eso. ¿O no tiene ninguna a la mano? Bueno, vamos a dejarlo así. Recuerden que tenemos 0.135 kilowatt, pero eso es por hora y media.
Vamos a pensar, ¿cuánto les gusta que una televisión esté encendida? ¿O alguien quiere opinar o me quiere decir en más o menos cuánto tiempo tienen encendida la televisión? ¿En horas? 3 horas. 3 horas. Bueno, entonces multipliquen .0, sería .270, ¿no? O sea, si pensamos que la televisión es esta que utiliza 90 watts, pues la multiplicamos por 3 y sería .270 kilowatts. Estamos hablando de punto. Pero ahora, ¿cuántos días ven la televisión? ¿Los 7 días de la semana? ¿5 días de la semana? ¿4 días? ¿3, 2, 1, 6? ¿Cuántos? Todos los días de la semana. Todos los días. Y da la casualidad que a ustedes les facturan por 60 días. Entonces multipliquen .27 por 60. ¿Cuánto les dio? ¿Perdón? ¿Cuánto? 16.2. 26. Oh, no, 16. ma'am, I was not. 16.2. 16.2. Sí. Bueno, da la casualidad que nada más la televisión cada 60 días ya consumió 16.2 kilowatt hora. Y eso que estamos hablando que son 90 watts. El refrigerador que está todos los días encendido, y habría que ver cuántas horas, porque se enciende y se apaga, puede ser que a lo mejor no tarde 1 hora encendido, tarde más. Puede ser que a lo mejor no tarde más de 1 hora, sino menos, pero va a depender del número de veces que encienda. Entonces, habría que estar atento, que es a lo mejor en 12 horas, para no estar 24 horas checándolo, o hacer un promedio, ¿no? En un cuarto del día, es decir, durante 6 horas, ¿cuántas veces se enciende? Significa que si durante 6 horas se encendió 2 veces, pues en 24 horas va a encender 8 veces. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que el consumo habría que multiplicarlo por 8, de acuerdo a lo que nos dicen. El refrigerador. ¿Nadie obtuvo una lectura o tiene un valor de un refrigerador? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿por qué? Porque habría que multiplicar y ver cuánto consumen. Y recuerden que eso habría que sumarle los focos, la plancha, la lavadora, el tiempo que según esté encendido. Y eso se va sumando. Eso que estamos haciendo nosotros ahorita, de haber dicho, bueno, es decir, esa televisión en 60 días, durante 3 horas, porque eso es por 3 horas. Si se les ocurre o si se dan cuenta que no eran 3 horas, eran 5, pues ya aumentó. Si la ventaja es que fueran menos horas, pero si son más, pues ya es más consumo. Eso es lo que tendría que consumir, pero eso nada más es la televisión. Ahora, si tienen no 1, 2 televisiones, entonces ya hay que multiplicar eso por 2, pues ya son 32.4 kilowatts cada 60. Si de ahí el refrigerador, la plancha, todo eso se le va sumando, pues eso es lo que les da el consumo total, que es relativamente, digamos, aproximado. Recuerden que como todo buen equipo de medición, tiene un porcentaje de error a favor o en contra en cuanto a la medición, es decir, nos puede cobrar de más o nos puede cobrar de menos al tomar lecturas mayores a las que deberían de ser. Ventaja si nos cobra menos y no más. Entonces, en realidad lo que nosotros haríamos sería un aproximado de lo que tendría que marcar cada 2 meses, o si queremos sacarlo durante una semana y después multiplicarlo por 8 semanas, se puede hacer, pero hay que ser muy meticuloso en cuanto a las tomas de lectura que van a hacer. Tendrían que ir a lo mejor a ver su medidor, tomar la lectura y entonces tomarla durante 7 días a la misma hora. ¿Para qué? Para que puedan decir que durante un día, en promedio, hablando de todos los lunes, por decirlo así, que van a ser 8 lunes, por eso les decía que multiplicarlo por 8, ya que serían 8 semanas, puesto que estamos, 8 semanas, puesto que estamos hablando de cada 2 meses,
Ese sería el consumo el lunes, el consumo el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Multiplicado por 8 para tener una idea de cuánto es lo que están consumiendo y entonces poderse organizar. Si están consumiendo mucho un día, el por qué, porque a lo mejor están usando demasiado X equipo, que es el que aumenta mucho el consumo, y si aumenta demasiado en función de lo que dice, quiere decir que lo que ya están usando pues está dañado, porque demanda más corriente de la que debería de usar. Entonces, esas son básicamente las correcciones, porque principalmente se cambia el refrigerador, porque es lo que siempre está conectado y no deja de funcionar durante las 24 horas, los 365 días del año. A no ser que durante una semana no tengan energía eléctrica, pues entonces el refrigerador no hay manera de que funcione. Pero ese es el equipo que más consume en su casa. Y es lo que hay que tener en cuenta para poder saber qué tan real es lo que nos están cobrando con respecto a lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? De momento no, profesor. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio de potencia media. ¿Por qué? Porque la potencia media es muy fácil de calcular, sobre todo cuando estamos considerando que el circuito es puramente resistivo. Pues es de lo más fácil para trabajar. Perdón, no les dije que tomaran captura de pantalla, permítanme, era la potencia, que era 90 watts, que era parte de los datos. El voltaje o tensión, que era la alimentación de 120 volts. Y el tiempo que se había considerado que era de 90 minutos. Bueno, entonces, por favor, tomen una captura de pantalla y me avisan. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. Entonces, algo que se me había olvidado, qué bueno que me acordé. Por favor, cuando hagan el archivo de apuntes y videos de YouTube, hagan un solo archivo, no lo separen. ¿Sí? Se supone que en la libreta ustedes tienen que transcribir los ejercicios de YouTube a su libreta y también estos ejercicios que estamos haciendo en clase, que están tomando captura de pantalla, también los tienen que pasar a su libreta. ¿Qué significa esto? Pues que es un solo archivo el que deben de enviarme en donde estén no solo los ejercicios de YouTube, sino los ejercicios de clase. Con este es el primer ejercicio, no sería el segundo ejercicio, ¿no? Ya hicimos uno. Sí. Entonces serían ya 2 ejercicios de clase más los ejercicios de YouTube, que al final darían la cantidad de ejercicios que yo voy a revisar para considerar que el punto o la parte de las tareas está completa. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, voy a revisar cada ejercicio y si no tienen los ejercicios de YouTube, al igual que los ejercicios de clase, que repito, ahorita llevan 2, entonces no les voy a dar como tarea buena, deben de estar todos, porque se supone que esto es lo que estaríamos haciendo si estuviéramos en el salón de clases. Lo mismo que los ejercicios de YouTube, porque cuando ustedes los ven, generalmente yo no les doy clase y por eso les digo que tienen 1 hora y media para ver los videos y transcribirlos también a su libreta. Así que, por favor, ¿queda claro de que va a ser un solo archivo nada más y no apuntes y videos separados? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, escriban, por favor, del siguiente circuito eléctrico. Del siguiente circuito eléctrico. Determinar el valor de la potencia media total. Determinar el valor de la potencia media total.
¿Sí? Bueno, entonces, recuerden que les he comentado que la manera, y eso lo acabamos de ver ahorita, la manera más práctica de calcular la potencia que va a tomar o que va a considerar el medidor de CFE es sumando las potencias que se tienen conectadas en ese momento para saber cuál sería su uso. Ya podemos determinar el tiempo, además ya tienen una ecuación que les determina cuál sería la potencia o de una manera más real de acuerdo al tiempo que ustedes llevan con el aparato encendido. Vamos a hacer este circuito a través de mallas, que sería lo más fácil, en lugar de hacer reducciones, intercambios o lo que sea. Podemos aplicar mallas. Recuerden que hay que justificar nada más que no porque no existan acoplamientos es más fácil resolverlo a través de otro método, porque a lo mejor al momento de estar realizando reducciones, hasta llegar a una impedancia total y después regresarnos, podemos cometer errores y ya con el método de mallas obtendríamos el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero reescribir el circuito de una manera que nos sea más fácil trabajar con él. Recuerden que podemos trabajar con el circuito así, pero podemos omitir ciertas situaciones de las mallas porque no las podríamos ver bien o no podemos escribir nuestras corrientes. Para ello, pues, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es volver a escribir nuestro circuito, pero de una manera que nos permita poder identificar cómo están conectados todos los elementos y sea más fácil trabajar. Tenemos aquí a 6 ohms, le voy a omitir las unidades, puesto que ya saben que son ohms. Este que vale 5, 15, 8, 7, 12 y una fuente de 70 volts. Primero, había que ubicar que por la fuente de voltaje, por no tener ningún cis de ángulo, me están dando una corriente directa, es decir, estoy trabajando con una fuente de corriente directa y no de corriente alterna. De nuevo, la ventaja de la resistencia es que es completamente no muy trascendental para la resistencia el trabajar a corriente directa o corriente alterna. Para frecuencias muy altas puede ser que sí afecte, y frecuencias muy bajas. Pero estandarizado a los 60 Hz, no, que es la energía eléctrica que se maneja. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, enumerarlos, porque vamos a tener que hacer el cálculo de cada una de las potencias por individual, en lugar de reducir, y diríamos que este sería mi elemento 1, y además voy a asignar de una vez la corriente para cada elemento y para hacer mis cálculos en función de la que me estaría proporcionando la fuente, que es partiendo del signo más para después llegar al signo menos. Si yo sigo esa trayectoria, la dirección de la corriente en la resistencia de 8, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha, si yo voy de más a menos? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, esta es la corriente que me proporciona la fuente y además es la dirección en que yo voy a calcular la corriente para no tener problemas. Si este es mi elemento 1, esta va a ser mi corriente 1. Mi elemento 2, para no tener mucho problema, la corriente va a llegar a este punto y se va a tener que dividir porque tengo un punto y hay dos elementos unidos. Una corriente que pasa por 7 y una corriente que pasa por 15. Vámonos primero por 15. ¿Cuál sería la dirección de la corriente en 15 que me proporciona la fuente si esta es mi referencia? ¿Hacia dónde sería la corriente en 15? Después de llegar a este punto y salir. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Y entonces este va a ser mi elemento 2. Y por lo tanto esta corriente que estoy asignando en esa dirección va a ser mi corriente y su índice 2. Después voy a seguir porque va a llegar de nuevo a este punto y la corriente se va a dividir hacia la derecha y hacia abajo. Me voy primero hacia la derecha. ¿Por qué elemento estaría pasando mi corriente? Si llego a este punto, primero me voy a la derecha. Por 4, ¿no? Por 4. Quiere decir que ¿hacia dónde sería la corriente en 4? Hacia abajo. Hacia abajo. Este es I su índice 4, ¿por qué? Perdón, I su índice 3. ¿Por qué 3?
porque este es mi elemento 4, mi elemento 3, de acuerdo a la numeración que yo llevo. Por lo tanto, esta es la corriente 3. Mi elemento 4 va a ser este. ¿Cómo están 6 y 4? Conectados, claro En está. serie. En serie. La corriente en 6, ¿hacia dónde va? Si yo sigo la trayectoria, puesto que están en serie, conserva su trayectoria. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos la corriente de mi elemento, que si yo lo llamo 4, por el orden que llevo, pues esta sería ahí su índice 4. Ahora vamos con los elementos que están aquí. Como estoy empezando desde aquí, le vamos a llamar el elemento 5. La corriente de mi elemento 5, ¿hacia dónde iría? Si se supone que está llegando de la 1, ¿hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, esta va a ser la dirección que yo voy a asignar para no tener problemas. De ahí su índice 5. Mi elemento 6 va a ser esta resistencia. Este va a ser mi elemento 6. La corriente en 6, ¿hacia dónde va? Si la corriente que me lo proporciona es la 2, que llega a este punto, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, recuerden que estamos dando las direcciones de la corriente real que proporciona la fuente. Ajá. Yo la pude dar arbitrario y decir esta hacia la derecha, esta hacia abajo. Pude haber hecho eso para no tener problemas con los signos y además con los cálculos. Por eso estoy considerando la corriente de la fuente. Bueno, ahora, esta corriente va a llegar a este punto, esta corriente también llegaría a este punto, porque si se dan cuenta, de aquí a acá hay una línea, significa que es el mismo punto, pero lo separé con un alambre. Entonces, esta corriente también quiere decir que todas se unen aquí, que es el mismo punto de acá, y después salen hacia dónde, en la resistencia de 12. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y sería mi último elemento, que es el 6, entonces este es el 7, y esta va a ser I7. Como con el método de mallas calculamos corrientes, por eso estamos trabajando con la corriente de los elementos. ¿Cuál quieren que sea la malla 1? La de la fuente. La de la fuente. La de la fuente. Entonces, recuerden que vamos a trabajar con el sentido convencional de la fuente, que es de más a menos. Cuando ustedes trabajen en electrónica, como los electrónicos van de menos a más, puede ser que el voltaje que nosotros calculamos cuando íbamos de más o menos era positivo. Si lo hacen de menos a más, ese voltaje va a ser negativo. Lo único que vamos a cambiar son signos por las direcciones de las corrientes. Repito, nosotros usamos el sentido convencional, que es de más a menos, y este sería la corriente de la malla 1. Y si dejamos el mismo sentido, porque si este me lo proporciona la fuente, lo mismo va a suceder con las demás mallas. Y para no tener problemas, dejamos el mismo sentido de corriente de malla, y en lo que cambiaría es el orden de las mallas. Podríamos ser completamente arbitrarios, pero si llevamos un orden para cometer menos error, ¿esta qué malla tendría que ser? La 2. La malla 2, para llevar ese orden que necesitamos y no equivocarnos. Y por lo tanto, pues esta es la malla 3. Y entonces, yo ya voy a poder describir o establecer qué necesito de mis elementos. Si podemos decir, se tiene que vamos a calcular la corriente de mis elementos. Y entonces, como vamos a calcular la corriente de los elementos, pues ¿a qué es igual la corriente 1? ¿Cuál es la corriente 1? La del elemento 1, por eso le di el nombre, aquí está. ¿Cuántas corrientes de malla circulan aquí, por esta corriente? Por cierto, ¿cuánto tiempo falta para que no se vaya a cortar? 1 minuto y 15. Ah, bueno, entonces voy a finalizar esta sesión e iniciamos una nueva. Diez años antes que 10 años después. Ya.
Bueno, entonces, la corriente 1, quedamos que ¿cuántas corrientes de malla circulan por ella? Una. 1. ¿Cuál es? ¿Cuál es La esa uno. corriente? La malla 1. ¿Cómo van en direcciones? La misma dirección, direcciones contrarias. Misma ¿Mande? dirección. Misma, por lo tanto se queda positivo. Aquí va a ser igual a J1. La corriente de mi elemento 2. Ubico mi elemento 2, es esta. ¿Cuántas corrientes de malla circulan por esta corriente? Una. Una. ¿Cuál es? J2. J2. ¿Cómo va en dirección con la corriente que yo quiero calcular? En la misma dirección. Por eso se queda positiva y esto sería J2. La corriente de mi elemento 3, que es I3. ¿Cuántas corrientes de malla pasan ahí? Ahora, detalle, antes de que me lo digan. No solo podemos calcular a I3, también podemos calcular a cuál otra corriente y por qué. Hay cuatro que están en paralelo, en serie, perdón. Exactamente. Como estas dos están en serie, tienen la misma corriente. Entonces podemos decir que I3 es igual a la corriente 4 y es igual. ¿Cuántas corrientes de malla pasan por 3 y por 4? Una. Una. ¿Cómo es la dirección de esa corriente de malla con respecto a la corriente 3 que quiero conocer y a la corriente 4 que quiero conocer? Es la misma. Es la misma. Si de pura casualidad una fuera en dirección contraria, sí tendríamos que separar para decir que I3 es positiva e I4 negativa, pero como las dos llevan la misma, entonces se queda positiva y es J3, porque lleva la misma dirección de las dos. Bueno, me falta ahora la del elemento 5. Ubico mi resistencia 5, o a la que yo llamé 5, y entonces veo su corriente. La corriente 5 circula una sola corriente de malla a través de esa corriente o dos corrientes de malla. Dos corrientes de malla. Dos, ¿cuáles son? J1 y J2. J1 y J2. ¿Cuál de las dos corrientes va en la misma dirección de la que yo quiero encontrar? J1. Entonces esa se va a quedar positiva. ¿Y J2 va en dirección qué? Contraria. Por eso es que la dejamos negativa. Nos falta la corriente 6. Ubicamos nuestra resistencia que se llama 6. Vemos la corriente 6 asignada a su dirección. Y entonces, ¿cuántas corrientes de malla circulan por la corriente 6? Igual 2. ¿Cuáles son? ¿Qué corrientes de malla? J2 y J3. ¿Cuál va en la misma dirección que la corriente 6? J2. Por lo tanto, esa la dejamos positiva. Y en este caso, como J3 va en dirección contraria, va a ser negativa. Por último, la corriente 7. En la corriente 7, que también lo podemos haber escrito desde un inicio y decir que la corriente 1 era igual a la corriente 7, ¿por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo decir que la corriente del elemento 1 es igual a la del elemento 7? Porque están en serie. Porque están en serie, aunque aquí hay una fuente, desde este punto hasta este punto los tres elementos están en serie y por lo tanto tienen la misma corriente. Detalle, bueno, ya lo escribimos aquí, pero lo pudimos haber escrito desde acá para ahorrarnos un dato, pero nadie hizo ese comentario. Entonces, ¿cómo es la corriente 1 con respecto a la dirección de la corriente 7? ¿Cómo son sus direcciones? Iguales. Iguales, por lo tanto la dejamos positiva, es decir, va a ser igual a la corriente de la malla 1. Bueno, entonces ya tenemos todo ello y ahora hay que escribir las ecuaciones de malla para calcular cada una de las corrientes, ya que con malla vamos a calcular nada más la malla 1, la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Y a partir de esos datos obtenemos la corriente de cada una de mis resistencias o elementos que forman el circuito. Voy a hacerlo aquí porque como no hay acoplamientos es muy fácil. ¿Qué me dice mallas? Mallas me dice, para la impedancia propia de cualquier malla, lo único que tienes que hacer es sumar
las resistencias de esa malla. ¿Cuánto me da la impedancia propia de la malla 1 si hago una suma? De 27. resistencias, claro está. ¿Cuánto da? 27. 27. Sería Z11 por la corriente de la malla 1, 27 por J1. Después ubico qué elemento quedó entre la malla 1 y la malla 2. ¿Quién quedó entre la malla 1 y 2? Y 5. No, elemento. Hablamos ahora de elemento. ¿Qué resistencia? ¿Qué La valor? resistencia 7. La resistencia 7. ¿Cómo recorren a esta resistencia la corriente de la malla 1 y de la malla 2? ¿En la misma dirección o en direcciones contrarias? Contrarias. Por eso es que la dejamos negativa y decimos que es menos 7 por la corriente de la malla 2. Ahora faltaría la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. ¿Hay algún elemento o alguna resistencia que haya quedado entre la malla 1 y la malla 3? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? La resistencia 5. A ver, la resistencia 5 está entre qué malla y qué malla. 2 y 3. Entre la malla Y dos. estamos diciendo que debe de ser desde la malla 1 hasta la malla 3. ¿Hay un elemento como tal en medio? Ah, no. Entonces, ¿cuánto vale? 0. 0 más 0 J3 y va a ser igual. Si estoy diciendo que esto es resistencia por corriente, esto sigue siendo resistencia por corriente y esto es resistencia por corriente y los voy a sumar, ¿qué debe de ser esto si es resistencia por corriente? ¿Qué me debe dar como resultado? Voltaje. Este voltaje más este voltaje más este voltaje me tiene que dar un voltaje también. Entonces, es por ello que primero veo, en mi malla 1, ¿hay alguna fuente? Sí. ¿De qué tipo es la fuente? De corriente directa. No de corriente directa o alterna. ¿De qué tipo? Ah, de voltaje. Entonces, si estoy diciendo que esto es voltaje más voltaje más voltaje y me debe de dar voltaje, la puedo igualar. ¿Cuál es el voltaje que tiene? 70. 70. Y siempre va a ser positivo de este lado, mientras la corriente de la malla y la dirección de la fuente lleven la misma dirección, siempre va a ser positivo el valor de la fuente de voltaje o el voltaje de la fuente de corriente del lado derecho cuando la corriente de la malla lleve la misma dirección que la fuente. Bueno, seguimos con las demás ecuaciones. Ya sabemos que 1,2, es igual a 2,1, entonces escribimos menos 7 por J1. La impedancia propia de la malla 2, ¿cuánto me da la suma de las resistencias de la malla 2? 27 también. Bueno, pues entonces 27 por la corriente de la malla 2. ¿Cuál es la mutua entre la malla 2 y la malla 3? La resistencia 5. De la resistencia 5. La corriente de la malla 2 y de la malla 3, ¿cómo recorren a la resistencia de 5? ¿En la misma dirección o direcciones contrarias? Direcciones contrarias. Por eso la consideramos negativa y decimos que es menos 5 por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? No. Por lo tanto, ¿vale? 0. 0. La malla 3, la ecuación de la malla 3 tenemos que es 3,1 igual a 1,3. Ya lo escribimos, 0 por J1. 3,2 que es igual a 2,3 menos 5 por la corriente de la malla 2. Y 3,3, ¿cuánto da la suma de las impedancias que forman o de las resistencias que forman la malla 3? 15. 15. Entonces, 15 por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 3? No. Por lo tanto, lo igualamos a 0. Hay que calcular cada corriente. Yo lo voy a hacer aquí por cuestiones prácticas en la aplicación. Les he mencionado que a mí me gusta usarla para este tipo de situaciones, la aplicación de Matt Halley, porque me permite trabajar, siento yo, que de una manera más ágil y conservar los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a escribir el determinante general, ya que recuerden que vamos a hacer siempre los cálculos que realizamos de las mallas. Es por determinantes. Entonces escribimos nuestro determinante, va a ser de 3 por 3. Ya les dije que son los corchetes. Le doy el número de filas, que es 3, el número de columnas. Le digo que sea un determinante y que lo genere.
Entonces ya tengo y voy a sustituir datos. Va a ser, me regreso, es 27, me desplazo con la flecha, menos 7, me desplazo, 0, me vuelvo a desplazar, y entonces es menos 7, después es 27, después es menos 5, me equivoqué, creo, no, menos 5, después tenemos que es 0, menos 5 y 15 por último, que sería el determinante de las impedancias. Si queremos saber cuánto da, porque vamos a hacer las operaciones por separado, pues de una vez le damos el igual o el enter para que nos dé el resultado. ¿Cómo vamos a obtener las tres corrientes de malla? Yo voy a auxiliarme, por eso les digo que a mí me gusta Matt Halling, del determinante, y voy a cambiar la columna 1, porque para las corrientes de la malla 1, yo tengo que modificar los coeficientes de la columna 1 por los del resultado que tengo del lado derecho. Entonces, ese es mi determinante que digo, bueno, me coloco ahí, elimino y digo este valor es 70. Después, el segundo valor que va a ser 0 y el último, el tercero que es 0. Una vez que lo haga, yo digo, dame el resultado. Si quiero dividir 26.600 entre 9.525, lo hago. Y si no, pues toco el determinante de la corriente de la malla 1, que es el de 70 menos 7, 0, y después lo divido entre el determinante total, que es el de arriba, el de hasta arriba, lo toco también, y ya nada más le doy Enter, y me da el resultado. Quiere decir que en este caso, la corriente de la malla 1, me la dictan, por favor, porque están viendo la pantalla, es igual a 2.79, otros 3 decimales, 26.5. 26.5 y son amperes. Ajá. Esa es la corriente de la malla 1. La corriente de la malla 2, ¿qué puedo hacer? Para no tener que escribir todo, pues vuelvo a tomar mi determinante general y ahora voy a modificar la segunda columna porque quiero la corriente de la malla 2. Toco la segunda columna. En este caso ahí debe de quedar 70. En la parte de abajo me debe de quedar 0. Recuerden que estamos usando determinantes, por eso son los datos que tenemos o la forma en que se hace. Lo que se cambia es la columna de la variable que queremos por los resultados que tenemos del lado derecho. Y después le decimos que lo divida entre el determinante que se conserva ahí, que es el que está en la parte superior, y le damos igual. Y la corriente de la malla 2 nos queda como 0.77, 3 decimales más, por favor. Díctenmelo. 165. ¿Perdón? 165. 165 amperes. Y por último, vamos con el último, que sería la de la malla 3. Toco mi determinante general y modifico la posición 3 de la columna 3, que va a ser 70, 0 y 0. Y posteriormente lo divido entre el determinante que está en la parte de arriba, que no lo hemos perdido, y ya nada más le damos Enter y queda 0.25, 3 decimales más. 721. 721. Y estos son amperes. Y como ya hicimos el cálculo, ustedes van a tener que hacer en su libreta bien todo. Yo aquí estoy omitiendo por cuestiones de espacio y además les estoy volviendo a enseñar cómo usar la aplicación. Ya tenemos los datos. Entonces, por favor, tomen una captura de pantalla. Y me avisan cuando ya. Ya, profesor. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar por sustituir datos. Para no borrar y tener una idea de lo que vamos a hacer, la corriente 1 es igual a J1. Ubico a J1 y va a ser igual a 2.79.265 y son amperes.
La corriente 2 me dice que es igual a J2, entonces digo mi corriente 2 va a ser igual a mi corriente de la malla 2, que es 0.77165. Ya sabemos que son amperes. La corriente de 3, que es igual a la corriente de mi resistencia 4 y es igual a la corriente de la malla 3. Bueno, entonces digo, mi corriente 3, que es igual a la corriente de la resistencia 4 y va a ser igual a la corriente de la malla 3. Únicamente lo escribo, que es 0.25721 y son amperes. El detalle está con las otras dos corrientes, porque tenemos que la corriente de la resistencia 5 va a ser igual a J1 menos J2. Por favor, resten J1 menos J2 y me dictan cuánto queda. ¿Cuánto les quedó la corriente de la 5, que es J1 menos J2? 2.021. 2.021, ¿nada más? Sí. Bueno, entonces estos son amperes. La corriente de la resistencia 6, que la vamos a obtener de restar la corriente de la malla 2, menos la corriente de la malla 3, ¿cuánto les da, por favor? ¿Cuánto les da la resta de J2 menos J3? 0.51. Sí. 444. 444. Bueno, ya sabemos que son amperes. Y por último, la corriente de la resistencia 7, que es igual a la corriente de la malla 1, y yo me equivoqué aquí, ahorita lo corregimos. Estos son amperes y sería 2.79265 amperes. Entonces, ya calculamos la corriente. Esto ya lo tenían tomando captura de pantalla, ¿se acuerdan? Por eso lo estoy borrando. Y ahora lo que vamos a calcular es la potencia media de cada rama. ¿De qué manera? Bueno, ¿cuánto da la potencia? ¿Qué ecuación vamos a usar de potencia? ¿Qué datos tenemos de cada elemento, de cada resistencia? ¿Qué conocemos ya de cada resistencia? ¿Qué conocemos de cada resistencia? Su corriente. No escuché bien, se distorsionó todo. Su corriente La corriente y qué más. y la resistencia que Y tiene. la resistencia. ¿Cuál de las tres ecuaciones de potencia media cuando es un circuito resistivo vamos a usar? ¿A qué me refiero? Vamos a decir, la potencia media en la resistencia 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál ecuación vamos a usar por los datos que tenemos? Díctenmela. Ya les dije que hicieran su formulario. La corriente al cuadrado por la La resistencia. corriente 1 elevada al cuadrado por la resistencia 1. ¿Cuánto da la corriente 1 elevado al cuadrado? Por el valor de la resistencia 1. O aquí, díganmelo por favor, aquí está la resistencia 1 vale 8 y la corriente 1 vale 2.79265. ¿Cuánto va a dar entonces el resultado? 5 decimales, ya lo saben. Es 7.79. ¿7?
Ah, Si no, multiplicas 2.79.265 elevado al cuadrado por 8, 62.39.115. a 62.39.115, pero da la casualidad que estos ya son watts. Eso sí se los creo. La potencia media de la resistencia 2, seguimos conociendo los mismos datos, usamos la misma ecuación. La corriente de la resistencia 2 elevada al cuadrado por la resistencia 2. ¿Qué significa? Va a ser 0.77.165 elevado al cuadrado por la resistencia 2, que es 15. ¿Cuánto da, por favor? $8.9316. Bueno, 93.165. 93 y luego. 165. Ah, gracias. 165 y también son watts. La potencia media de la rama 3, de la resistencia 3, va a ser igual a la corriente de la resistencia 3 elevada al cuadrado por la resistencia 3. Significa que es 0.25.721 elevado al cuadrado por la resistencia 3, que es 4. ¿Cuánto da? Eh, 0.26462. 6.462. ¿Sí les dio eso? Sí. ¿Eh? Bueno. La potencia media de la resistencia 4 pues va a ser igual a la corriente de la resistencia 4 elevada al cuadrado por la resistencia 4. Quiere decir que va a ser 0.25.721 elevado al cuadrado por 6. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 0.3969. ¿0. ¿Qué? 3969. 4. 39.69.4. ¿Sí les dio eso? Sí. La potencia media de la rama 5 es igual a la de la resistencia 5 es igual a la corriente de la resistencia 5 elevado al cuadrado por la resistencia 5. La corriente de la resistencia 5 es 2.021 elevado al cuadrado por la resistencia 5, que es 7. ¿Cuánto da eso, por favor? 28.59. 28.59 nada más. 108. 108. Y son watts. La potencia media de la resistencia 6 pues, va a ser igual a la corriente de la resistencia 6 elevada al cuadrado por la resistencia 6. La corriente de la resistencia 6 es 0.51.444, eso elevado al cuadrado, por la resistencia 6, que vale 5. ¿Cuánto va a dar eso, por favor? ¿Cuánto les dio? ¿Qué pasó? ¿Cuánto les dio? 1.32324. 0.32324 watts. Y por último, la potencia media de la resistencia 7 sería la corriente de la resistencia 7 elevada al cuadrado por la resistencia 7. La corriente es 2.79.265 elevado al cuadrado por 12. ¿Cuánto da? $93.58.672. 93.58. ¿Qué más? 672. 672. Y son watts. ¿Por qué no quise borrar? Porque necesitaba el valor de cada resistencia, ya tenemos la corriente, y entonces
Para obtener el resultado, ¿qué es lo único que nos falta? Es sumar cada potencia por separado. Decimos que la potencia media total va a ser igual a la potencia media de la rama 1 más la potencia media de la resistencia 2 más la potencia media de la resistencia 3 más la potencia media de la resistencia 4 más la potencia media de la resistencia 5 más la potencia media de la resistencia 6 más la potencia media de la resistencia 7. Quiere decir que la potencia media total, por favor me la dicen, solo 2 decimales, hagan la suma y me dicen el resultado y solo 2 decimales. Profesor, ¿Qué pasó? en la potencia media de la resistencia 6 a mí me salió 1.32, no 0. Ah, es 1, no sé, los demás. Sí, Dígame. es uno, profe. Es 1, ¿y por qué no me Yo era corrigen uno, antes? profe, perdón. Bueno, 1. ¿Los demás sí están bien? Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, hagan la suma, por favor, y me dicen el resultado. Me dicen solo 2 decimales, ¿cuánto les da? 195.48. 195.48. Ya son watts. Entonces, no es mucho problema trabajar con resistencias, ya que el no producir desfasamientos, pues se supone que la potencia media siempre es la ideal. Es decir, la potencia en una resistencia sería la que siempre desearíamos tener, porque va a ser la que efectivamente toda esa potencia se va a convertir en trabajo útil. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. No. ¿No? Bueno, entonces, tomen una captura de pantalla, con eso terminamos el día de hoy. Hay que pasar este ejercicio a su libreta, haciendo los cálculos completos de la corriente de la malla 1, 2 y 3, que yo se los mostré en pantalla, pero no lo escribí, ustedes sí lo tendrían que escribir. Sería todo por el día de hoy, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos el día jueves, ya que el día de hoy voy a subir unos videos para que los puedan ver. El día de mañana, que no va a haber clase, por lo tanto, nada de que en horas de otra clase los están viendo para poder avanzar, tienen el día de mañana, y también, si es posible, pues de una vez pasarlos a su libreta. Y para que el jueves, todas las dudas que tengan acerca de esos ejercicios, me las puedan preguntar, y si no, pues continuamos. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Entonces, es clase hasta el jueves, ¿verdad? Y Bueno, ¿asesorías de qué? ¿De potencia? Sí. Del examen ya les dije que si todavía tienen duda, me mandan un mensaje a mi número personal y ya checamos y les digo por qué o cuál sacaron, cuál calificación. Espérenme hasta después de las 6 de la tarde, porque voy a subir la solución después de las 6 de la tarde. Ya, o más bien no la voy a subir, se las voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Dudas, preguntas? ok, profesor. No, ni una. ¿No? No de momento. Bueno, ¿nadie más? No. ¿No? Bueno, pues que tengan un excelente día, así como un excelente inicio de semana y nos vemos el día jueves. Gracias, profesor. Gracias, Igualmente. profesor. Hasta luego.